Este es un episodio que llegó a mí por suerte. Fue una coincidencia el que estuviéramos los dos en Ciudad de México y pudiéramos sentarnos a grabar el episodio en las oficinas de Penguin Random House, que por cierto, gracias amigos de Penguin Random House. Nacimos inmersos en una cantidad de reglas, de creencias, de ideas que nunca cuestionamos, que fueron programadas hacia nosotros y que muchos de nosotros estamos inmersos en estas vidas ordinarias, aburridas, depresivas, y hay que liberarnos de esto. ¿No? Si tienes una idea, una intención clara de un sueño, de una idea que quieres concretar, de cierta conversación que quieres tener, tienes una atención diferente cuando sales al mundo porque estás claro de aquello que quieres encontrar. Pero si no tienes clara esa intención o no tienes claro hacia dónde vas, pues es como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Hacia dónde vas, pues hacia donde sea, porque no tienes una idea clara de tu camino. Y entonces ahí tienes que regresar a reconocer que dentro de ti siempre hay un llamado. Yo creo fielmente que tú naces con ese llamado y que ese llamado está como semillas de potencial en los deseos de tu corazón. Porque lo que quieres dar luz es a la intención, no al camino específico de cómo tiene que ser. ¿Qué son las casualidades? En las coincidencias. Creo que las casualidades están acompañadas de una intención. Siento que si no tienes una intención clara de hacia dónde vas o cuál es tu objetivo, de alguna manera, un propósito más profundo, pueden suceder mil cosas, pero no las ves. Entonces creo que las casualidades están acompañadas de la atención. Ok. O sea, ¿crees que la gente que está atenta a lo que quiere tiene más casualidades? Estás como más abierto a las señales, ¿no? Si tienes una idea, una intención clara de un sueño, de una idea que quieres concretar, de cierta conversación que quieres tener, tienes una atención diferente cuando sales al mundo porque estás claro de aquello que quieres encontrar. Entonces, casualmente te topas con la persona o con la circunstancia, pero si no tienes clara esa intención o no tienes claro hacia dónde vas, pues es como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Hacia dónde vas, pues hacia donde sea, porque no tienes una idea clara de tu camino. Entonces, sí creo que entre más esté clara ese camino de tus deseos de tu corazón, de cuál es tu propósito dentro de determinada situación, entonces aparecen los maestros, aparecen las casualidades, aparece la conversación correcta, pero hay una atención filosa, hay una atención que está de alguna manera con la antena puesta a que eso sea visible. Y no es que de la otra manera no esté, pero se queda muchas veces como un punto ciego. Pero, ¿por qué crees que hay gente a la que desde fuera vemos que todo le sale, todas las oportunidades se le presentan, todo? ¿Es por tener claro lo que quieren? ¿Es claro por ahí? Yo creo que muchas personas que viven así encuentran una oportunidad en lo que a lo mejor otras personas encontrarían una adversidad. Es esa mente como millonaria que tiene que ver con la abundancia y con el bienestar, que puede hacer como esta alquimia, que de todo encuentra una posición como de oro, ¿no? A ver, y hay las personas que tienen esta constante necesidad de victimizarse o de enojarse o de reclamar, utilizan eso como, ya ves, ahora me pasó esto y las cosas nunca me salen bien. Y la salida fácil de, pues ya, es que no lo hice porque pasa esto. Exacto, pero además me encanta esto, que creo que lo decía Henry Ford, que decía, cualquier posición o postura en la que te pongas vas a tener la razón. O sea, si tú quieres encontrar que algo va a ser tu peor problema y tu peor drama, tienes la razón y vas a encontrar todas las evidencias para que eso sea. Pero se está nutriendo un personaje que tú estás decidiendo ser ante la vida. Y tienes ese poder o de confirmar esos obstáculos y como quedarte atascado en ellos, o ver el obstáculo y decir quién quiero ser frente a este obstáculo en función de ser paz, de ser serenidad, de ser amor hacia esto, aunque en este momento sea un reto, pero eso siempre te va a poner como en un trampolín de volver algo que se abra una nueva puerta para ti. ¿Cómo sé qué quiero? O sea, ¿cómo encuentro esa claridad sobre qué es lo que quiero para mí? O lo que ahorita decías, ese propósito y demás, ¿cómo llego a eso? Es que yo creo que aquí hay dos maneras diferentes. O sea, una es
pensar lo Dámela que, fácil. ajá, lo que quiere como tu ego, ajá, ¿no? A lo mejor tu ego quiere reconocimiento, aceptación, seguridad, estabilidad, pero ahí tendrías que ver que a lo mejor estás viniendo desde un lugar donde crees que no lo tienes, que no tienes aceptación, que no tienes reconocimiento, que no... Entonces estás como en el exterior buscando algo como para convertirte en alguien. Entonces ese es un tipo de buscador que cree que quiere algo y hay muchas personas viviendo así. Sí. Para mí, por ejemplo, en lo personal, más a estas alturas de mi vida, lo que siempre lo que quiero es la paz. Ajá. Entonces, como que cambia la situación. O sea, aparecen oportunidades en el exterior, a lo mejor de trabajo, en mi vida personal, pero en el fondo yo lo que quiero es la paz, quiero la realización personal, quiero el perdón, quiero como sentir lo bello de cada momento. Pero no es, a ver, si yo te retaría en ese sentido de, no es un poco abstracto, o sea, que gente, ok, quiero la paz, pero ¿cómo se ve eso y cómo sé qué decisiones? O sea, pensando en las casualidades, ¿no es más fácil o más correcto? Y creo que no duda que muchos estarían en este momento, decir, quiero ser el empresario tal, ¿no? O quiero ser autor de un libro, que es más específico contra quiero la paz. Es que creo que finalmente, si yo voy a escribir un libro o si tú vas a hacer un podcast, creo que es más de querer hacerlo, como que sientes que tienes una intención. Por ejemplo, ¿cuál es tu intención con Dementes? Es que es una estupidez, pero no. A lo personal, yo lo empecé para poder conocer y hacerme un círculo de amistades que yo admirara mucho, ¿no? Aprender de esa gente. Por otro lado, tener libertad financiera y poder hacer de mi vida lo que a mí me gustaría, estar con mis hijos en el tiempo que yo quiero estar, con mi esposa el tiempo que yo quiero estar, y una especie de espacio que me permita hacer más proyectos de los que a mí me gustaría que existieran. ¿No? De cosas que yo he visto en otros lugares y digo, qué padre que eso existiera. Dementes es esa catapulta para que eso exista. Entonces, en mí es eso. Ok, pero entonces te das cuenta que tienes la intención clara. La intención es conexión, ¿no? Conexión con otros seres humanos y conexión con otro tipo de experiencias dentro de esa experiencia humana. Pero encontraste una salida para esa intención a través de lo que hoy es un podcast, pero pueden haber otras salidas, otro tipo como de túneles por los cuales lograr esa intención. Sí, ir a eventos de networking y conoces gente, o ser conferencista y que me estén invitando a un lugar. Entonces, como que al final, esas ventanas de cómo tú vas a darle salida a esa intención, a lo mejor van a ir cambiando. A lo mejor es el podcast, el día de mañana es otra manera de lograr esa misma intención y a lo largo de tu vida va a seguir cambiando, pero lo que sigue es la intención firme, que para mí creo que ha sido lo mismo. Mi intención ha sido toda mi vida aprender y enseñar a lo mejor conocimientos más sofisticados de una manera simple y aplicable en la vida diaria. Se han traducido de 1000 maneras. He hecho televisión, he hecho radio, he hecho podcast, he hecho una escuela, un centro de yoga. Entonces, como que la salida de esa intención ha tenido diferentes maneras en que se ve en el plano físico. Pero la intención, esa de los deseos de mi corazón, como de esa... Pero si te fijas ahí, hay dos niveles. La intención está de quiero aprender y compartir, y lo que me dijiste al principio de la paz. O sea, que esto te va a llevar para ti a tu versión de paz. Sí. Pero hay como dos espacios, o dos diferentes, una submeta y una meta final. Que la paz al final del día es una cosa constante. No, ya llegué y ya estoy en la paz para siempre, ¿no? Es como... ¿Sería así? ¿Funcionaría así para todos? ¿Cómo entender? O sea, ¿empezaría yo por quiero aprender y compartir? ¿O tendría que empezar yo por quiero estar en paz, quiero estar en armonía? Es que creo que muchas veces a veces van de la mano. A veces te arrancas y más cuando estás más joven, como cuál es mi intención o qué quiero dar al mundo o cómo me voy a traducir. Conforme va pasando a lo mejor la vida, te vas dando cuenta que tener esas conquistas en el plano físico a lo mejor no es... A lo mejor yo veo muchas cosas atrás de mí y digo, bueno, lo empecé desde el ego, porque quería un reconocimiento, quería una aceptación, quería
un lugar en el mundo dentro de esta profesión. Pero luego eso se fue traduciendo a esa era la parte fácil. O sea, muchas veces es como, bueno, qué orgullo escribir un libro. Pero luego te das cuenta que de nada te sirve escribir, o sea, que esa fue tu parte fácil, que el camino de escribir el libro, promocionarlo, tener una posición a la mejor, te empieza a invitar a decir, bueno, ¿de qué sirvió el libro si al final el libro a lo mejor te llevó a inseguridades o a un pleito o a competir o a ver competidores allá afuera? Entonces, a lo mejor el libro te empieza a convertir en una persona que ya no está en paz, que ya se alejó de la intención original. Ya te creíste el personaje. A lo mejor ahora ya traes un ego inflado de que crees que eres mejor que otros seres humanos. Y entonces, a lo mejor la conquista del libro dices, no, eso fue lo fácil. Lo más interesante es cómo te manejas una vez que ya conquistas aquello que deseas, ¿no? Y si lo puedes mover a un lugar donde no esté el ego, donde no esté el miedo, donde no se vuelva competitivo, donde realmente la intención inicial quede nítida. Y además también esto, a lo mejor, ¿para qué yo quiero traducirle a todas estas personas todos estos conocimientos que de alguna manera van a conectar con su vida de una manera más genuina, auténtica y pacífica, si yo no estoy logrando eso en mi propia vida? O sea, al final, si tú quieres ser congruente con tu trabajo, que es lo único que le daría un sentido de por qué hacerlo, pues entonces tendría que llevar todo lo que pongo en mis libros a mi matrimonio, a mis hijos, a mis amigos, a mi oficina, porque entonces, ¿de qué sirve enseñar dientes para afuera? O sea, al final, maestro y alumno son siempre lo mismo. Y voy a estar todo el tiempo en conflicto porque es que no me vean en mi vida personal porque se van a dar cuenta que es puro pedo. O que no me vean porque van a saber que todo está mal y pues es más cansado mantener el personaje que simplemente hacer lo que quieres ser. A ver, escribí otra cosa, pero quiero desmenuzar una vez más un detalle y es, ok, te compro la idea, ¿no? Tengo que tener esta intención de las cosas, tengo que tener este propósito más grande que el simple hecho o la actividad, ¿no? Lo que hablamos de quiero ser maestro, pues, pero no significa en una escuela, puede ser de otras formas. ¿Cómo empiezo a entender qué es eso que realmente quiero? O sea, todo el mundo te dice, ¿qué carrera quieres estudiar? Pero no sé pensar cómo quiero vivir mi vida, ¿no? O cómo quiero... Tú ¿cómo recomendarías a alguien que dices es que no sé qué quiero? Es que no sé por dónde empezar a definir qué quiero. No entiendo por dónde se puede empezar a hacer esa... Híjole, es que es una gran pregunta porque venimos cargados con tanta información de nuestra familia, de nuestra cultura, de las expectativas de nuestros papás, que sí creo que para responderte eso te tienes que separar un poco de todos los mensajes culturales, porque si no es muy fácil que regreses a responder esa pregunta desde lealtades, desde la lealtad hacia mi papá o hacia la cultura, que está tan mermada con tu voz interior que a lo mejor estás respondiendo por darle satisfacción a algo exterior. Entonces creo que ahí sí necesitas generar un espacio en tu vida, ya sea irte a un viajecito tú solo, hacer un poquito de conexión interior. Un retiro Aspen, por un retiro Aspen, exacto. Y hacerte esta pregunta, ¿no? Si no tuviera que complacer a nadie, si estuviera dispuesto a decepcionar a personas, si estuviera dispuesto a tomar decisiones sin garantías, o sea, desde la no lógica, porque yo me acuerdo que cuando yo quería emprender esta carrera, Genaro me decía, pero ¿quién te va a publicar? O sea, ¿cómo vas a hacer? Eres? ¿Y cómo vas a hacer dinero de eso? O sea, tenemos 2 hijos, vivimos en Estados Unidos, hay que pagar la renta, el teléfono y la luz. ¿Por qué no te vuelves realtor y vendes bienes raíces? Y vienes vender raíces, y eso nos va a llevar a realmente tener el dinero y cubrir las necesidades y lógicamente que hace sentido porque incluso Genaro está como bien involucrándose en eso. Es como, tenemos todo para que hagas eso. Eso, y eso sí nos va a resolver. Esto de que tú estés escribiendo y tocándole puertas a la editorial y en este sueño guajiro tuyo, suena padre, pero no es lógico para nosotros en este momento de nuestra vida. Si yo le hubiera hecho caso a Genaro como tratando de complacer a lo mejor un miedo que él tenía o desde donde él percibía lo que yo podía lograr o no con mi carrera,
me hubiera atenuado a eso, porque sin duda se decepcionó, se frustró conmigo en muchas ocasiones y no veía claro cómo era que yo iba a desenvolver esta carrera, que yo tampoco tenía claro el camino. Particularmente este tipo de carreras no tiene un mapa. Ajá, o sea, no es de, bueno, ya hice la clase 1, entonces paso al siguiente nivel, tengo el título y ya puedo ir a que me publiquen un libro. Ajá. No hay un camino, no le puedes seguir un camino a un mentor porque es tu propio camino y tú tienes que ir pues cortando tu propia hierba y viendo cómo tú te abres camino, porque mi carrera, por ejemplo, nadie me ha enseñado cómo vivirla. Y yo he hecho muchas cosas en mi carrera que no se habían hecho antes. Entonces me ha tocado imaginar y hasta abrirle camino a otras personas que vienen haciendo cosas parecidas a lo que yo he venido haciendo. Pero decías, si no tuviera que darle razones a nadie, si tuviera que quedar mal, si tuviera que hacer algo que fuera no lógico, y entonces ahí tienes que regresar a reconocer que dentro de ti siempre hay un llamado. Un llamado que nace como que yo creo fielmente que tú naces con ese llamado y que ese llamado está como semillas de potencial en los deseos de tu corazón. Y eso se anida a tu intención y, como dice Wayne Dyer, esa intención hace como un campo energético alrededor de ti. Y ese campo energético conecta con personas que están alineadas como esa misma intención. Exacto. Como que gravitas, porque como es similar atrae similar, que ya lo hemos oído mucho, gravitas a las personas que tienen intenciones similares a las tuyas y casualmente esos conjuntos de personas pues explotan ese sueño en conjunto, porque también creo que no hacemos nada individualmente, ¿no? ¿Cómo separo el quiero hacer esto que a mí me llama, que no es lógico, pero me llama, contra no tengo quiero jugar fútbol americano pero no hay forma de que yo vaya a hacerlo? O estos cantantes que van a audicionar a American Idol y que dicen, es que toda mi familia dice que canto bien padre, y los escuchas y dices, híjole, nomás no. O sea, ¿cómo paso de no es lógico, pero se puede a ver, no hay forma porque no hay forma, creo. O no pasa eso. ¿Tú qué opinas ahí? Creo que un poco tendríamos que regresar a la intención. O sea, si tu intención es conectar con el público, hacer cierto tipo. Entonces, a lo mejor no fue a través del canto, pero fue a lo mejor a través de la actuación o fue a través de producir un documental. O sea, ¿cómo puedes? Sí, como desmenuzar ¿por qué estoy diciendo que quiero cantar? ¿No? ¿Por qué tiene que ser a fuerza a través de ese escenario y esa plataforma? Si ese se cerró o si ese no fue, regresa a tu intención y ve de qué manera puedes vivir esa experiencia. Por ejemplo, lo he hablado con mujeres que quieren ser mamás pero no están quedando embarazadas. Pero si tu intención es tener una experiencia maternal, ¿de qué otra manera puedes vivir una experiencia similar? ¿De qué otra manera puedes abrir camino que no sea necesariamente que tú quedes embarazada? Entonces te vuelve al mundo de las absolutas posibilidades, porque lo que quieres dar luz es a la intención, no al camino específico de cómo tiene que ser. Entonces es como esa idea. Enfócate en el qué y no en el cómo tiene que ser. Y la otra y última duda, según yo, sobre esto en particular, es qué pasa con los que queremos hacer muchas cosas. O sea, con los que tenemos muchos qués, ¿no? Y especialmente cuando eres más joven, es esta onda de, es que quiero hacer esto, pero también quiero hacer esto, pero también quiero hacer esto, y no sé si me va a alcanzar el tiempo, la vida, no sé cuál empezar primero. Hoy con el mundo que te muestran gente que avanza rapidísimo, y entonces dices, oye, voy a empezar a hacer un blog, pero luego ves que el otro creció en otra plataforma, pero luego ves que el otro ya empezó a hacer un evento, y son cosas que tú quieres, pero pues no sé cuál es la forma correcta de abordarlo. Hay que ser la recomendación o sea, ¿cuál es la recomendación para alguien que dice quiero muchas cosas? Yo creo que puedes hacer muchas cosas y puedes ser una persona que da muchos resultados, pero yo creo que otra vez volvería a ¿para qué quieres hacer todo eso? O sea, donde ya te estás metiendo un poco a hacerlo desde la competitividad, la inseguridad, si él está haciendo esto, yo me estoy quedando atrás, yo también debería de poderlo hacer a esa velocidad y lograr esto. Si está saliendo desde ahí, yo me saldría de eso, porque se está volviendo un lugar muy carente desde donde salir a conquistar. O sea, estás
otra vez viendo competidores, otra vez metiéndote a ti en una O sea, conversación otra vez no de son tus papás carencia. diciéndote algo, pero es otra gente a la que quiero casi que ver si pude, Ajá. ¿no? Y no. Y no. Entonces, si te metes ahí, cada día vas a generar más ansiedad, vas a darle menos valor a lo que sí estás haciendo y la calidad con la que lo estás haciendo. Y también si te ocupas tanto, te vas a desocupar de a lo mejor otras cosas que son importantes en tu vida. Entonces, yo creo que encontrar el equilibrio, como decía el Buda, el camino de en medio, es el más grande de los procesos cuando estamos creciendo y sobre todo cuando estamos teniendo éxito. Porque yo me acuerdo que en un momento dado, yo estaba viviendo en Miami, se me empezaron a publicar muchos libros, me dieron un programa de televisión, tenía un programa de radio en MBS con Gloria Calzada, estaba haciendo mis propios podcasts que hacía, empecé a la escuela, se me empezó a llenar la escuela, daba clases todos los días, empecé a operar mi negocio y tenía 2 niños de 5 y 6 años, más mi matrimonio, más venir a México a grabar los programas con el Canal 40. Con Pepe. Ajá, con Pepe. Y me acuerdo que terminó ese año y aunque estaba haciendo todo lo que quería, las conferencias, la televisión, el radio, los podcasts, la escuela, fue de los años como más frustrantes y más tristes que viví. O sea, terminó el año y no me estaba divirtiendo nada, que me estaba exigiendo cada vez más. No estaba teniendo ya nada de paciencia con mis hijos. Sentía que mis hijos me estaban estorbando un poco a todo este éxito que podía tener. Me estaba dando cuenta que si me venía a vivir a México, podía tener muchísimas más oportunidades de las que estaba teniendo por tenerme que regresar a Miami a atender a mi familia. Entonces te das cuenta que todo como mi mindset empezó a distorsionarse. Mi familia me estorba para mi éxito. Exacto, para mi éxito. Y me proponían grandes conferencias en México y yo, híjole, pues no puedo, me tengo que regresar a cuidar a mis cumpleaños hijos. mi hijo. Cumpleaños Patricio, ¿no? Y ese año nuevo pensé, ¿en qué trampas me estoy metiendo? Entonces regresé a México en enero, renuncié a la televisión, renuncié al radio, dejé de hacer la escuela presencial, empecé a hacer toda la escuela, fue cuando empecé a hacer toda mi plataforma online de la escuela y empecé a poner realmente mi tiempo, mi atención y mi presencia en donde en ese momento valía la pena para mí. Entonces de afuera a lo mejor es como, ¿cómo vas a renunciar a todo esto que cuánta gente lo quisiera tener? Y ese día también decidí que nunca me iba a comprometer a nada profesional si no me estaba divirtiendo, o sea, si no estaba en paz con eso, si no entraba en armonía a mi vida. Y bueno, probablemente profesionalmente, si no hubiera hecho ese freno de mano, hubiera crecido mucho más, a lo mejor en función de fama o lo que sea, que la apuesta que le hice a estar en paz, a estar en presencia, a estar en mi familia. Pero hoy digo, ay, qué bueno que tuve ese momento de claridad, porque bueno, ya mis hijos tienen 22 y 21 años y ya ni viven conmigo, pero el tiempo que estuve con ellos y sí me quedó duda que ahí era donde quería estar. Porque también, como dice Eckhart Tolle, ¿no? El sinónimo de estrés es estar en un lugar pensando que deberías estar en otro. Ah, claro. O sea, ¿lo hiciste con duda eso? O sea, el decir, voy a renunciar a todo esto para estar más con mi familia y mis cosas. ¿No estás tan segura de la decisión? Cuando ya tomé la decisión, estaba segurísima. Ok. Creo que me llevó un tiempo en a lo mejor lo que no quería era en un momento dado enojarme o cobrarle a mi familia. Porque esa es la conversación que muchas veces se tiene. Es que si lo dejas vas a tener resentimiento al otro, ¿no? Sí, y también creo hoy, ya voy a cumplir 54 años, que viendo como ya mi vida para atrás, ¿no? Mi carrera y todo el hambre que yo tenía cuando tenía 30 y todo esto, no perdí nada. O sea, económicamente estoy estable, he hecho con mi carrera, la verdad, lo que me ha dado muchísima satisfacción. Sí. Creo que ha crecido en equilibrio con todo, tengo una vida muy rica, sigo casada muy feliz, soy una mamá muy
en conjunto con mi familia. Hasta Hannah hizo un podcast contigo. Sí. De los temas que no, porque Sí. ¿qué estás leyendo? Y ahora ya quiero estar haciendo cosas Ajá, contigo. y ahora hago estos podcasts con Hannah, con Patricio tengo conversaciones, le encanta la filosofía, súper lindas, me respetan como profesional, pero también me respetan como ser humano. Y también mi esposo, creo que me respetan y me admiran, pero no porque salí adelante, sino siempre cuando me escriben cartitas de mi cumpleaños me dicen como admiro mucho la persona que eres. Y yo siento que soy mucho la persona que soy en congruencia, en virtudes, en ética, en integridad, por mi carrera. Entonces, hoy en día, mi carrera profesional siento que me ha construido en un ser humano que yo también respeto. Okay. Y entonces, si publico un libro o no, si hice un podcast o no, es que me da igual. Hoy, el respeto que yo me tengo a mí misma lo he hecho porque me he comprometido en congruencia con lo que yo me paro a enseñar en una clase o hablo en un podcast. O sea, si yo no tuviera esa congruencia de alinear mi palabra, mi pensamiento y mi acción, yo ya dejaría de hacer este trabajo. ¿Pero y crees que eso lo hiciste porque tú querías eso en tu vida o sea, por decir, oye, quiero estar más atlético? Y entonces déjame hablo sobre ese tema para entonces yo tener que ser congruente y volverme atlético. O sea, eso puede ser un hack para hacerlo o no funciona así. No, pues yo creo que mucha gente dice y enseña algo y en privado es otra persona. Tenemos... Pero tú te decías de que mi carrera me ayudó también a hacer esta versión congruente, porque además lo estás todo el tiempo empapada de esos temas. Sí, claro. O sea, es como el tema del huevo a la gallina, ¿qué fue primero? O sea, ¿qué sientes tú que... Creo que si hubieras hablado de otra cosa, hubieras sido de otra forma? A lo mejor sí. De que si tus libros fueran de mentalidad de tiburón y no sé qué y tal... Yo creo que sí. ¿Te hubieras convertido en eso? Más en eso, sí. O sea, si te hubiera llevado... Sí. Yo creo que yo sí, porque yo digo lo mismo que te decía hace rato. ¿Para qué enseñas algo si tú no estás siendo ese mismo alumno de eso? Y entonces tendría que verse aplicable en tu vida, porque si no, ¿qué congruencia hay? Yo no creo mucho en una persona que te enseña algo y no lo demuestra en su vida. Claro. Pero, o sea, ¿crees que hubiera estado en ti? O sea, porque también no fue como un tema de mercadotecnia, no fue como voy a hablar de esto, más bien es como, esto lo traigo y es mi curiosidad. Sí. Y finalmente, si yo quería estudiar todos estos temas es porque a mí me apasionan y porque yo quería entender como, por ejemplo, cuando escribí Esencia de Líder, que son 12 líderes humanitarios. Gloria. No, es Valeria. Con Valeria, ajá. Híjole, no sabes lo que disfruté escribir ese libro. Y sobre todo porque yo quería aprender de cada uno de ellos cómo habían pasado de ser estas personas como ordinarias, con un montón de adversidades, de qué era lo que se mantenía firme en ellos en cuestión de sus virtudes, de honrar su palabra, de relacionarse con su miedo, de que yo también podía adaptar en mí. Y no porque... yo no he sido un líder para nada como han sido ellos, no es lo que a donde me ha llevado la vida, pero finalmente todos estamos siendo líderes y maestros de nuestros hijos, de nuestra pareja, de nuestros amigos. La gente te está viendo vivir, te está viendo estar en el mundo. Y sin duda, tú puedes sumar esas virtudes como ellos a que ese sea un común denominador en todas las áreas de tu vida. Y eso te convierte en un tipo de persona. Ahorita mencionaste, cuando te pregunté lo de si quiero hacer muchas cosas, te fuiste por el lado de si estoy viendo que lo hago porque el otro lo tiene, Si no lo hago desde ahí, ¿no? Si es como más bien me emociona porque estoy estudiando diseño gráfico y me emociona que puedo hacer camisetas, pero que puedo trabajar en una agencia, pero que puedo hacer tal. O sea, viene desde este lado de emoción de las posibilidades que existen. Ahí, ¿cuál será la recomendación? Ajá. Bueno, ahí sería, si ya no está viniendo desde ese lugar, estaría viniendo desde esta palabra como entusiasmo, ¿no? Entonces, pienso eso. Si tú te alineas al entusiasmo, ya deja de planear, deja de querer manipular la vida, deja de querer controlarla a otros, entusiásmate, o sea, ponte uno con Dios, ten clara tu intención y la vida te va a llevar a unos escenarios y a unas posibilidades que nunca imaginaste. Pero no, y fíjate que al final va a ser más importante. Te voy a decir por qué. Porque una persona que trae ese magnetismo, esa
sentido como de magnificencia, de grandeza, de sentido de posibilidad, se vuelve muy atractiva. Sí, la gente quiere estar. La gente quiere estar junto a ti. Entonces te van a ofrecer oportunidades y cosas por ese sentido de posibilidad que ven en ti. Aunque no sean lógicas. Aunque no sean lógicas, porque ¿qué crees? Está resonando con algo que para la otra persona dice, híjole, lo que estaba diciendo esta persona me hace sentido. Qué rico estar cerca de esas conversaciones porque están abriendo algo que yo también sé de mí. A que a lo mejor escuches una persona que te dice, te voy a decir los 3 pasos importantes para tener éxito en tu vida. Dices, ya cuando me estás hablando de pasos, de forzar, de tal, ya me estoy yendo a un lugar muy limitante, porque ya lo estás haciendo más disque del análisis y de la lógica. Yo, una persona que me diera ese consejo, no me llamaría mucho la atención. Me hace mucho más eco escuchar a alguien que me explota la cabeza no desde la lógica, sino de que está abriendo algo en mí que yo ya sé, pero que por alguna razón me estaba desconectando de esa Sí, o sea, y al final son las preguntas. O sea, que me preguntan las cosas adecuadas para yo poder desbloquear y encontrar eso. Exacto. ¿No? Oye, a ver, esto me lleva a lo que quería platicar contigo desde la vez pasada, que es de tu forma de entender cómo llegaste o cómo mantienes esta posición, pues como de ser un líder de opinión, como ser experta en un tema, la gente confía en ti, la gente va a tus retiros, a tu certificación y demás. ¿Cómo has hecho para hacerte de un equipo que te ayude a que lo puedas hacer y no te vuelvas loca? ¿Cómo confías en ese equipo? ¿Cómo eliges? ¿Cómo se organizan? Y de ahí iremos desmenuzando algunas cosas. Pero es cómo pasaste de yo sola hago todo a irte armando de un sistema de apoyo y de trabajo formal. Bueno, yo creo que empecé como empezamos muchos, que empiezas a lo mejor con una persona, que te das cuenta que no te está alcanzando el tiempo o hay muchas habilidades que tú no tienes y que quieres contratar en otra persona, que lo cual me parece fundamental, porque esa persona que quiere hacer todo por controlar no llega muy lejos. Entonces empecé con una persona que me empezó a ayudar con muchas cosas de tecnología para poner esa intención que yo tenía allá afuera a través de plataformas y tal. Y conforme hemos ido creciendo, pues se han incrementado necesidades y sobre esas necesidades hemos contratado a las personas alrededor de eso. Yo creo que para mí es muy importante que mi equipo tenga las mismas virtudes éticas que queremos representar con la empresa. O sea, que sean personas honestas, que sean personas claras, que sean personas que hagan peticiones claras, que hagan acuerdos, que no se culpen unos a otros y que sobre todo sean personas que crean en lo que estamos haciendo, que trabajen mucho desde que su corazón está ahí. Porque justamente como no somos una empresa como Apple que vamos a ganar mucho dinero con la acción, sí creo que tienes que creer en lo que estamos haciendo porque muchas veces vas a trabajar horas de más o vamos a viajar o vamos a hacer cosas y si no crees en la intención de la empresa, pues no tiene mucho sentido trabajar con nosotros. Okay, pero ¿cómo filtras a esas personas? Porque no me dijiste ninguna cosa tan medible en técnica, ¿no? De decir, bueno, sabes programas esto y si te sale bien, bueno, ¿cómo calificas o cómo filtras por honestidad, por este tema de integridad, por el tema de estar conectado con es que tú lo veas? Lo que te voy a decir es como es muy humano, o sea, es como mucha de sensación. Como que yo entrevisto a alguien, le digo mis necesidades, hablo un poco de la flexibilidad que hay en la empresa también. ¿Publicas vacantes? No. Como que pregunto alrededor de la gente y también creo mucho en la resonancia. Creo que mucha de la gente que va a acercarse está lista también para acercarse a ti. Y si nos conocemos, era un poco lo que como iniciamos la conversación, ¿no? Y es una disque coincidencia, pero también creo que lo que tú estás buscando te está buscando a ti en la vida. Y creo que así sucede, es más como no forzado, es preguntar alrededor y saber que aquello que buscas te está buscando, lo vas a sentir cuando conozcas a la persona en la conversación. Cómo habla una persona, cómo se expresa una persona, habla mucho como del mapa interior que tiene la persona. Probablemente si yo voy a entrevistar a alguien y esta persona se queja, critica,
como habla que mal de alguien más. Habla mal de alguien más. Probablemente esta persona no la voy a contratar porque me daría cuenta que no está muy alineada al sentido de posibilidades con el que quiero que se integren al equipo. Okay. Entonces, también creo que en una conversación, puedes darte cuenta de cómo vive esa persona su medio ambiente interior y el sentido de posibilidad que va a traer a tu equipo y si va a hacer conexión con tu equipo. ¿Qué tipo de preguntas haces en esas? O sea, ¿preparas una entrevista? No, ¿Hay algo? O sea, voy más como a es? sentir a la persona, a escucharla y a ver si lo que nosotros estamos proponiendo se alinea con lo que esa persona también quiere traer al mundo, para que nuestra compañía sea también un vehículo para que esa persona pueda florecer con nosotros, si no se va a frustrar, ¿no? Ok. ¿Te ha pasado o sea, de no ver el tema técnico que digan, no tiene lo técnico, pero tiene lo otro y ha pasado? Sí, y lo puede aprender y tal. Y también me ha pasado que a veces he contratado personas y que conforme ya están caminando con nosotros en el equipo, empieza a florecer una parte de ellos insegura o conflictiva o competitiva. Y es chistoso, pero no sé si te has dado cuenta que como que tu mismo equipo expulsa ese tipo de energía. Como que alguien que está causando conflicto o que está criticando o que está estorbando el florecimiento o la armonía del equipo, te empiezas a dar cuenta como si fuera que una enfermedad en el cuerpo y el sistema la va a expulsar. Exacto. Y mi mismo sistema, luego te empiezas a dar cuenta que eso ya no está caminando. Y también cuando hablo con esa persona de terminar la relación profesional, te das cuenta que también la persona ya está incómoda y también ya se quiere ir. Es como un alivio para la persona. Es también un alivio como para esa persona porque se da cuenta que por alguna razón no está encajando y no es que esté bien o mal, sino es mantener un tipo de conversación y a lo mejor esa persona todavía quiere trabajar en espacios donde se permita la queja, la culpa o el conflicto, porque esas son otras maneras en que otros organismos de personas trabajan y también se vale, pero con nosotros como que si hay algún tipo de conflicto, ahí freno en seco a la persona y si le digo, a ver, veo que aquí esto está causando conflicto, ¿cómo puedes mover eso a una petición clara, a un acuerdo claro, a ser directo con la persona con la que tienes esa discordia para que esto no se vuelva algo grande, sino que nosotros constantemente en la empresa nos estamos enfocando en soluciones, no en problemas? ¿Cómo le haces para cuando encuentras a esta persona que dices, ok, es buena en su trabajo, comparte, quiere lo mismo que nosotros, pero de pronto como todos, pues no, a ver, yo aprendí esto después o, ¿no? ¿Cómo le enseñas estas habilidades o estas formas de negociar o formas de hacer peticiones, formas de hacer cosas en su vida, ¿no? O decir, sabes que es que tiene todo el potencial del mundo, pero a lo mejor no cree en sí mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para ayudar a desbloquear eso? Yo tengo el beneficio de que tengo la escuela. Entonces, a mis empleados les puedo regalar la escuela y les puedo regalar los cursos. Sí les pido en un momento dado que lo que enseñamos en los cursos y en la escuela se vea aplicado en la empresa. Y enseñamos mucho a comunicación efectiva, peticiones, acuerdos, honrar la palabra, integridad, ética. Al final les digo, esto tiene que ver con la comunicación efectiva, esto tiene que ver con una cierta madurez emocional. Entonces, si está apareciendo esto en tu vida, hazte una sesión, trabaja en eso para que no esté apareciendo en la empresa. Y tiene pues esa responsabilidad del empleado de trabajar en eso cuando reconoce que ya vi que no es personal, ya vi que no es algo que está sucediendo allá afuera, es algo que está apareciendo como un patrón en mí. Entonces, yo soy bastante flexible en eso, porque todos somos ciegos de nosotros mismos y todos también estamos utilizando la empresa para crecer espiritualmente, aunque sea una empresa, finalmente es un organismo humano. Dos dudas. Tú enseñas a otra gente a hacer lo que tú haces. ¿Cómo manejas la sensación de pronto de que esta persona esté creciendo o que esté dando el mismo curso que tú das o dando la misma como sesiones que tú das? Al final del día lo estás enseñando a hacer eso, pero ¿y si me quedo sin chamba? ¿Y si de pronto ya no me buscan a mí, buscan a esa persona? ¿Cómo manejas esa sensación? Si es que ya te llega a pasar pues sí, les enseño y eso hace que la empresa se mantenga viva, pero al mismo tiempo puede ser lo que
mate la necesidad de esa empresa? ¿Te ha pasado por la mente? No. Normalmente sí, he capacitado a muchísima gente a enseñar lo que yo enseño y lejos de verlo así, siempre estoy viendo cómo puedo apoyarlos a crecer más. Porque me veo a mí como un vehículo, más a estas alturas de mi vida, donde siento que he tenido este privilegio de tener acceso a muchísimos conocimientos e información que han cambiado mi vida y que me han hecho una persona que me siento muy satisfecha con mi labor como madre, como esposa, como amiga, y me han sacado de lugares de muchísima tristeza, depresión, de lugares muy oscuros en donde yo vivía más joven. Y siento que si de alguna manera Dios o la vida me dio estos conocimientos y me dio la oportunidad de utilizarlos y darme la paz con la que hoy vivo, lo mínimo que puedo hacer es, así como un maestro me lo dio a mí, pues yo dárselo a alguien y que esta persona pueda entenderlo, adueñárselo. Y pues la verdad es que en la escuela, semanas con semanas, pues oigo estos testimoniales de, híjole, gracias por tener la escuela, no sabes cómo me sacó de una depresión muy profunda o me sacó de una situación muy complicada con mi hijo. O situaciones de repente a veces de mucho reto que vivimos como seres humanos. Y no me hace más que volverme todos los días mucho más humilde a este trabajo, a darme cuenta que no es mío, sino es algo que se me confió para recibir y para compartir. Entonces no lo veo, yo veo que imagínate la cantidad de seres humanos que hay en el mundo y la cantidad de seres humanos que hay viviendo tanta tristeza, desesperación, con muchos problemas a lo mejor mentales. Y si lo que yo puedo dar, ya sea a través de mí o de alguien que yo le enseñe, y eso le va a cambiar una experiencia de vida a una persona, pues qué maravilloso, ¿no? Entonces no lo veo como individual, lo veo como colectivo. Ok, y la otra que te iba a hacer es, a ver, una cosa es que tú hayas aprendido algo que te sirve a ti, que tú crees que funciona, pero no te pasa de pronto el, no sé si le va a funcionar a alguien más. Y entonces, o sea, tienes que ponerlo a prueba o inmediatamente sabes que puede funcionar. Te digo, por ejemplo, yo estoy dando ahorita un taller, ¿no? Y al principio me entraba la duda de, a ver, yo sé que esto funciona. Yo lo he hecho, yo lo he visto en personas muy cerca. Tiene todo el sentido, o sea, a veces tiene todo el sentido, pero luego me entra el, y si luego lo enseño a alguien más y de que no es una tontería, no tiene sentido, o que estás diciendo, me entra ese nervio, esa duda, que ya, bueno, la tercera vez que lo hice fue como, está claro, ya, se comprobó 3 veces que todo eso funciona. ¿Te ha pasado eso? Y si sí, ¿cómo lo pones a prueba? ¿Cómo ganas la certeza de que las herramientas funcionan? Bueno, es que esa pregunta suena muy sencilla, pero la respuesta es más profunda. A ver. Porque, a ver, si tú ves a todos los maestros que han venido a enseñar algo de valor en el mundo, y para mí de valor sería algo que realmente te abre una posibilidad de estar en un lugar como mucho más genuino, de sabiduría, de amor, de bienestar, de conexión contigo y pues, con el mundo, que finalmente siento que el trabajo, la familia, todo, su único propósito para una experiencia humana es ese. O sea, no creo que venimos a hacernos famosos, ricos, tener 2 hijos y morirnos, no. Creo que venimos a conocernos y a evolucionar dentro de nuestra propia especie humana. Entonces creo que en lo que coinciden todos los maestros, todas las enseñanzas que tienen valor, es en esta frase que dice, la verdad nos hará libres. Y la verdad es un estado de conciencia. La verdad no es una herramienta, la verdad no es un libro, la verdad no es una religión, la verdad es un estado de conciencia que puedes alinear como a una verdad superior interna, ¿no? Que es como una alineación a esa visión que te lleva a ver algo desde una mente clara. ¿Por qué está clara? Porque está en paz, porque está en conexión. ¿Es igual está en la compasión. misma para todos o más bien cada quien tiene...? Es la misma para todos. Okay. Es lo mismo que enseñó Jesús, lo mismo que enseñó el Buda, lo mismo que se enseña en la filosofía del yoga, el Veda, lo mismo que enseña el Mahabharata, lo mismo que enseña el Gita. Yo que me he dedicado a leer todos y
cada uno de sus libros, cuando ellos hablan de la verdad, están hablando de la verdad con una B mayúscula, que es una alineación, que es lo que estudió Gandhi toda su vida. Fue una alineación a la verdad, o en sánscrito el sattva, o una alineación a la pureza, pero la pureza mental. Cuando tú estás alineado a esa pureza o esa alineación de la verdad, todo lo vives desde ahí, tu vida profesional, tu vida personal, tu relación contigo mismo. Cuando estás en esa presencia y te aparece un problema del plano físico... Por un ejemplo. Lo que tú dices, voy a dar un taller para lograr un resultado en mi empresa o en la economía o con mi dinero. A mí no me interesaría probar si el proceso MMK me va a llevar a ese resultado, lo que tú me estabas preguntando. ¿Funciona? No, el proceso MMK no funciona si tú no tienes la voluntad de querer alinearte a la verdad. Porque lo único que realmente funciona es que tú conquistes ese lugar dentro de ti, y cuando tú lo conquistas, ahí está tu respuesta, ahí está tu sabiduría, ahí está tu Todo paz. lo demás son caminos, lo estás diciendo. Todo lo demás son caminos. Lo puedo hacer desde el caminos. proceso de MK, lo puedo hacer a través del taller, lo puedo hacer a través de la ayahuasca, si creo que lo quiero hacer así, ¿no? ¿O no? Exacto. Entonces, si tú me dices, voy a dar un taller para hacer más dinero. Ajá. Perfecto. Estos son los pasos. Primero vas a ahorrar dinero los viernes, después vas a tener 3 trabajos más en la semana y vas a empezar a manejar ambulancias para tener más dinero, tal. Y a lo mejor yo sigo los pasos, pero no cambio mi estado de conciencia. Yo me sigo victimizando, me sigo viendo carente a mí misma, me sigo quejando. Por más de que yo haga los pasos, tengo tanta necesidad de comprobarme que soy carente porque tengo esta adicción a verme así y estoy completamente identificada con la carencia y la victimización y el enojo y comprobarle a todo el mundo cómo me va de mal toda la vida. Yo voy a encontrar la manera de seguir tus pasos y que no funcionen. Sí. Entonces, a lo que voy es lo que me va a hacer libre dentro de la situación de estabilizarme económicamente no son los pasos, no es el proceso MMK, no es el taller, es que yo tenga la voluntad de verme a mí completa en pensamiento, en palabra, en acción, en paz, en que ya no tenga necesidad de sufrir y utilizar el dinero como un pretexto más, porque en el fondo me suma a mi personaje no tenerlo. Y por eso lo estoy pateando constantemente. Pero cuando me muevo y ahora estoy en paz con el dinero, ya no lo uso para hacerme este personaje chiquito que culpa, que se enoja, que nunca le alcanza para la vida, entonces ese estado de conciencia de paz, de amor, de bienestar frente al dinero empieza a empatar con lo de afuera. Entonces ahora casualmente estoy estable económicamente porque me alineé a esta ley de permitir. Ahora permito estar en paz. De la otra manera, es que yo inconscientemente no lo permitía porque no se alineaba a la persona reducida a la que yo me metía todos los días. Ok. A ver, me hace sentido, pero también quiero retar al mismo tiempo el... Sí. Oye, pero es que estoy en deuda o debo la tarjeta y no me alcanza para llegar al fin de mes, o lo que estoy ganando de sueldo. Pues estoy trabajando un trabajo de 8 horas diarias, hay un sueldo que es el que tengo, no me alcanza. O sea, ¿cómo salgo de ahí, no? ¿Cómo esto que estás hablando de la verdad me hace o me ayuda a salir de ahí y que va primero, ¿no? Entonces, bueno, hablas de un lugar donde yo viví durante miles de años, o así lo sentí, que siempre estaba endeudada, nunca tenía dinero, pero a ver, hasta que no reconocí que eso iba con mi personaje. O sea, la descripción que yo tenía de mí, así como cuando estás haciendo el casting de una película, pues yo me relacionaba con una Alejandra que sus características eran estar pobre, porque siempre en esa, como sobre todo pobreza mental, yo podía quejarme, victimizarme y ser... La economía está bien mal. pues es que ya ves, siempre me va mal y...
También mucha de esa conversación venía de mi infancia. Mis papás se habían peleado años por dinero, entonces yo había declarado de chiquita, yo no quiero nada que ver con el dinero causa conflicto, el dinero es peligroso, el dinero destruye a las familias, todo lo que yo vi que según yo el dinero había hecho con mi familia. Entonces yo como quería que mi familia saliera adelante, pues con que no invitara según yo al dinero, pero pues no hay manera de no invitarlo porque había que usarlo. Entonces era este tema. Entonces, ¿qué hice? Hice muchas sesiones personales donde saqué toda la conversación que tenía de pensamientos, de creencias del dinero, que las tenía como muy basadas en mi infancia, en el miedo, en la carencia. También vi cómo me agarraba de esto para llamar la atención, para justificar que no cerraba ciclos, que no ponía límites, que no salía a poner mi negocio. Pues es que no lo puedo tener, pues no, yo no tengo lana. O sea, ¿cómo es que yo voy a poner mi centro de yoga? ¿O cómo es que yo voy a terminar con esto? Me usaba el dinero mucho para no ponerme en posiciones que en el fondo me daban miedo tener. Y luego trabajé también mucho después de eso, o sea, que casualmente cuando empecé a trabajar esto, empecé a dejar de tener deudas, porque después empecé a crear desde la paz con el dinero un plan de acción, pero que ya venía de un nuevo estado de conciencia, donde realmente se alineaba la voluntad de estar en paz con el dinero, con que eso se empezara a reflejar afuera de mí. Y después me empecé a mover no nada más a estar en paz con no tener deudas, con ahora realmente ahorrar dinero. Y ahorrar dinero y tener el dinero que se requiere para que no sea un pretexto no hacer lo que tú quieras hacer con tu vida. Pero es un poco confiar, entonces. Es un poco decir, va, o sea, voy a hacer lo que yo quiera hacer. O sea, voy a actuar como si tuviera ya todo el dinero y voy a hacer lo que tenga que hacer sin que eso fuera un tema. Y cuando ya eso no es un tema para ti, casualmente todo se empieza a acomodar desde otra energía. Entonces ahora resulta que me contrataron para dar una conferencia en no sé dónde y que me van a pagar lo que nunca había pensado que me podían pagar. Entonces, caray, ¿no? ¿Será que yo antes estaba frenando esto? Ahora estoy emanando una intención en el universo que está empatando y que si además, si alguien me decía, bueno, da esta conferencia y ahora darla gratis, a lo mejor antes hubiera dicho, ay, sí, y ahora digo, no, yo cobro tanto. Y me sorprende que me digan, pues sí, te lo pagamos, ¿no? Entonces, es una cuestión como cómo te pones tú frente al mundo. El otro día estábamos hablando de dinero con una amiga y yo me acuerdo que hace como 15 años estaba yo viajando muchísimo, trabajando mucho, promocionando los libros, trabajando con la escuela y estaba muy cansada. Y me acuerdo que le dije, el próximo vuelo y del próximo vuelo que yo haga en adelante en mi vida, todos mis vuelos voy a viajar en primera clase. Y eso fue hace como 15 años. Desde ese vuelo hasta hoy, todos mis vuelos que he hecho, los he hecho en primera clase. Pero ¿y cómo? O sea, por ejemplo, eso que es muy tangible. O sea, dame ejemplos de cómo pasó. No te puedo decir cómo. Otra vez regresamos al qué. ¿Qué quiero? Y yo me acuerdo que se lo dije como una declaración. Fue algo tan arraigado emocionalmente que yo le dije al universo, yo no vuelvo a viajar, ni personal, ni profesionalmente, que no sea en primera clase. Y el otro día le dije a mi amiga, es que es tan importante lo que declaramos y cómo lo declaramos, que pasaron 15 años y yo cada vez que me trepo en un avión, yo ya me siento porque ya sé que voy en la primera clase. Pero eso representa muchas cosas en tu vida. O sea, cuando tú a ti mismo te subes en la primera clase de tu viaje de la vida, lo que eso represente, cómo te expresas con la gente, cómo permites a otros que te hablan, a qué le dices que sí, qué contratos firmas, qué no, cómo te pones allá afuera, te queda muy claro que el universo entonces se va a empezar a acomodar a eso, a lo que tú ya tienes certeza. Me decías, ¿cuál sería la palabra confiar? Yo creo que la palabra sería más certeza. Tienes esta certeza de cómo se va a moldear eso alrededor de tu qué. O sea, tienes la certeza, no es que tengas claro el cómo se va a ver, pero tienes la certeza de que el cómo va a aparecer. Va a aparecer. Hay un punto de transición a lo mejor, o sea, o habrá cosas que el yo decir, yo solamente voy a dejar en primera,
implicaría que de vez en cuando alguna conferencia, evento a la conferencia, ok, es esto y el boleto en primera. Ah, no podemos, bueno, pues no lo voy a hacer. O sea, perder oportunidades en un principio, o sea, puede... No, no lo vería yo No como lo de es así. perder. O no perder oportunidades, pero como decir, Sí. filtrar. Sí, no, sí. Y O salirte bueno, de a un lo trabajo, mejor como si si me sabes qué, dicen sí y tal y hace esta excepción, la haría. Pero en mi mente yo no estoy dejando de tener esa intención, ¿me entiendes? Como a lo mejor si, oye, pues, se llenó y hay que subirse en el avión, obviamente me subo, ¿no? Estoy hablando como de una cosa como figurativa. Pero yo Ajá, o sea, sí. entiendo el punto de hacerlo figurativo. Sí. O sea, a ver, yo lo he visto. A todo esto que te pregunto, hay cosas que yo las he hecho Sí. por lo que tú me has platicado y me han funcionado perfecto. Pero yo he dejado de. Digo dejado, o sea, no es perder desde el sentido Sí. de, ay, sí lo quería. Es desde, pues no va, no hace Sí. sentido, ¿no? Oye, es que si quieres venir a dar una plática tal, en tal lugar y implica estar 2 días ahí. Ajá. Y yo ya, por ejemplo, yo no voy a estar más, o sea, no Sí. voy a estar ni un día más que Sí. no tengan que estar trabajando Exacto. porque quiero estar en casa con mi familia. Y es simplemente, o sea, es más fácil decir, pues no. Ah, sí, totalmente. No. Pero ya tienes claro tu no. Ajá, pero poco a poco se van acomodando. Las cosas que se acomodan a lo que tú sí Ajá. estás dispuesto Y a dar. entonces es un poco a lo que me refiero, que de pronto, o sea, por quien escuche que a lo mejor dice, ok, ya, decidí que no voy a dejar que me hablen feo en mi trabajo. Sí. No significa que tu jefe mágicamente, al tú decir, yo ya no voy a dejar que me hablen feo en mi trabajo, el día siguiente tu jefe así como, ay, se iluminó No. y va a ser el güey o tu colega sí, de que, entonces, ay, perdón por todo lo que te he hecho. No, pero a lo mejor es el tú decir, yo no voy a trabajar con amigos o con colegas que me tratan mal, es donde tal vez es decir, bye. Sí, a lo mejor te toca poner límites y ya no. Entonces ese trabajo ya no te funciona. Como un perder para ganar. Ajá, exacto. Es como poner un límite, porque finalmente te tienes que poner límites tú primeramente. Yo me pongo límites a mí de lo que yo estoy dispuesta a recibir o de lo que no estoy dispuesta a recibir. Y claro que la flexibilidad siempre va a ser el mayor elemento, pero si tú no tienes claro cómo tú quieres vivir, pues entonces volvemos al inicio de la conversación, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas. Pues entonces todo se vale. Y tú eres la primera o el primero que tienes que decidir en qué escenarios tú quieres estar y en cuáles no vas a aparecer, con qué tipo de conversaciones vas a tener, si tus conversaciones construyen o destruyen, con qué tipo de personas te estás relacionando, si tus conversaciones te están dejando en inspiración o te están dejando agotado. Desde las cosas mínimas, todo eso está nutriendo tu vida o la está llevando a un lugar de carencia completamente. ¿Cómo acaban tus días? Porque tú tienes ese derecho de diseñar tu vida, tú tienes ese derecho pues tú ahora sí que eres el arquitecto de tu propio destino y muchas de nosotros no estamos viendo eso. Nos ponemos de víctimas del jefe o de... No, si en esa compañía se habla así, probablemente esa no es la compañía para ti. ¿Cuál es la diferencia o cómo logro hacer eso que acabas de decir? O el ejemplo de dejar en primera o el ejemplo de yo voy a cobrar tanto sin que se convierta en entitlement. No sé cómo se dice esa palabra en español, como de me lo merezco, pero no desde el lado como chiflado contra el lado que las demás personas lo empiezan a ver de pues, sí, pues tiene todo el sentido del mundo. Eso me estoy explicando. Decir, no, pues yo quiero, Ale, yo quiero ser tu socio. ¿No? O sea, invítame socio a tu empresa. Es como, sí, es que yo decidí que yo no voy a trabajar en una empresa si no soy socio. No, y yo creo que mucha gente por afuera lo podría ver así. Yo lo cambiaría a ver que el universo o la vida te ofrece muchos escenarios y tú vas a conectar con los escenarios. Tú puedes elegir. Es que creo que a la gente se le olvida que en todo momento podemos elegir. Podemos elegir con quién nos relacionamos, podemos elegir qué pensamos, podemos elegir si queremos estar en paz, podemos elegir si ponemos una mesa muy bonita para comer o si... Así en platos desechables. Y es como, ay, ¿qué se siente esta persona? No, yo me movería a... Tú, si te está haciendo ruido, a lo mejor tú estás negando en tu vida que tú también tienes un poder de elegir en todo momento. Y puedes y de pedir. Y que puedes pedir y que puedes recibir y que puedes recibir mucho de lo que la vida te está queriendo dar. Entonces, yo antes ni siquiera me lo hubiera planteado porque yo durante muchos años como que me castigaba a mí misma, como que tenía una idea de mí donde yo
si me decían a lo mejor hasta vete en primera o vete atrás, es como, no, me voy a ir atrás, porque eso lo veía como una virtud de sacrificio, de austeridad. De austeridad. Está bien visto que yo sea no, austero. y como que también esto, como que yo me castigaba mucho, como que yo ha de haber mejores personas que mejor tomen ese lugar, mejores personas que yo o más valerosas en algún lugar. Hasta que un día también yo dije, ¿por qué? ¿En qué conversación vivo yo donde yo no siento que yo puedo ocupar esos lugares figurativamente? Entonces yo creo que ese día fue cuando yo dije, bueno, ¿qué tal que yo ahora digo, de ahora en adelante yo viajo en primera clase sin ninguna conversación de soy mejor o peor? Simplemente porque si me dan a escoger, ¿por qué no escogería un lugar donde voy a estar más cómoda? ¿No? Y sin ya un prejuicio de darle un significado al asiento. Okay. Simplemente porque antes simplemente no lo elegía porque yo me castigaba de alguna manera. Entonces, para mí fue más interesante ver cómo no. Yo me acuerdo que, y va un poco con esta idea, cuando yo abrí mi centro de yoga en Miami, hace muchos años, había un salón grande para dar clases, el salón como de las 40 personas, y creo que te lo he contado. Y luego había salones chiquitos. Yo durante 1 año y medio nunca di clases en el salón grande porque yo no sentía que yo merecía ese lugar. Se lo daba a muchos maestros. Y un día que no llegó el maestro, que me dijeron, da la clase en el salón grande, la di. Y me di cuenta que dar la clase en el salón grande o en el salón chico era lo mismo. Pero ¿cuántas veces yo me hacía eso en mi vida? Sí. Yo misma había generado el salón grande. Yo lo había construido. Yo había traído a los alumnos y yo ya no me ponía en esa posición. Entonces yo creo que ahí más o menos coincidió con lo del avión, todo esto, que no es como desde un lugar de merezco más que otros, no, es de un lugar de si está el lugar vacío en el avión, si está el lugar vacío en el salón de clases, si está el lugar vacío para escribir un libro, ¿por qué yo misma no me estoy dando la oportunidad? Sí, o sea, voy a tomar lo que quiero. Ajá, exacto. Lo que realmente quiero. Sí. Porque también luego está el otro de a veces, no, yo estoy más cómodo en un auto que una camioneta. O lo que quieras. No quiero manejar o sí quiero manejar. Sí, no lo veo como un prejuicio, lo veo como, fue algo para mí como decir, ¿dónde yo misma me estoy castigando a mí misma en la vida y estoy jugando un papel chiquito y el lugar está desocupado? O sea, ¿qué conversación? Tiene que ver contigo, no tiene que ver con lo que te perciba alguien afuera de ti. Entonces, como que para mí moverme a esa declaración, que en ese momento fue representativa del avión, fue moverme en muchas áreas de mi vida. Fue moverme en mi economía, fue moverme en el salón de yoga, fue moverme en decidir si voy a escribir un libro, en verme capaz y ver que no tenía nada de indigno irme en primera clase o dar la clase allá afuera. ¿Cómo explicarías, o sea, esta onda de... Tengo muchos conceptos revueltos en la cabeza ahorita. Quiero ver si me puedo aterrizar. Ni siquiera sé cómo terminar esta pregunta, pero... Ya es que dicen, si tú pones más cajones en una casa, se van a llenar esos cajones. Es que entonces más cajones se llenan. Lo relaciono un poco con lo que dices de los salones de yoga. Tengo un salón chiquito y es que pues van 5 personas, personas que caben. Pero luego tengo un salón grande y empieza a llegar gente. Doy conciertos en bares y de pronto ya di un concierto en un lugar más grande y llegó más gente y tal. Pero también es cierto que hay gente que dice... O sea, bueno, no sé si sea cierto, pero yo asumo que no puedo pasar de... Estoy dando un concierto en un bar, apenas está llenando, a decir voy a hacer un auditorio nacional. O sí, es como mi duda de... O porque a algunos sí pareciera funcionar eso y decir, entre más... Digo, yo quiero hacerlo ahí y más la gente lo sigue o atraen a esas personas para venir. Y hay veces que pareciera que no. Especialmente en estos casos donde no depende, o creo que no depende solo de ti, ¿no? Depende de cuánta gente decidió si voy a ir a esa clase o si voy a ir a tal cosa, ¿no? ¿Cómo explicarías o cómo tendría que yo abordar eso para que me funcione, ¿no? Para no estar teniendo esos salones vacíos o estos espacios de, sí, ya, construí, o voy a hacer el taller en un salón para 50 personas y solamente están llegando 10 y 10. Pero tampoco quedarme en, voy a rentarnos un salón de 10 y estar atorado, porque ahí sí vas a estar atorado. No sé si me iba a hacer una idea esto que estoy pensando. Encuentras una forma a ver, creo que lo que dices es interesante, porque, a ver,
Si tú vas a hacerle un curso y el curso se lo vas a dirigir al ego, vas a llenar el Auditorio Nacional porque tienes mucha clientela. Si tú vas a hacer un curso donde realmente vas a hacer responsable a la escucha, vas a comprometer a las personas a que se vean a sí mismas, a que trabajen en ellos mismos, se te va a reducir la clientela. Entonces, y es un poco... Sí, si te dan el pastel para bajar de peso, cuando se te venden hacer... Pero bueno, pero en ese canal en particular, ok, hablemos de música, o hablemos de esto que dices, de yoga, o de tal, ¿no? De decir... O incluso tú, tus retiros los llenas todo el tiempo, que dices, órale, no, o sea, no es cualquier cosa y los llenas y... Vamos a hacer la firma de tal. Y va la gente. Y, sí. O sea, pero a ver, yo cuando empecé a dar... cuando yo empecé a dar mis cursos, iban 1 o 2 personas. O 3 y ya estaba muy bien. Ahora, siento que lo que a mí me pasa es que tú le estás enseñando a una persona, pero esa persona representa la humanidad. Entonces, para mí es, si yo te enseño a ti y tú estás transformándote, estás aprendiendo y tal, estamos teniendo un impacto más en el campo de la conciencia colectiva. Entonces, si una persona realmente se pone en paz a través de lo que yo estoy enseñando, en el colectivo esa persona impacta a 90,000 personas a su alrededor. Entonces, tú puedes estar enseñándole a una persona, pero esa persona tener como un permeante de que a su vez eso lo va a llevar con sus hijos, con su familia, con su comunidad, porque se va a poner en paz. Entonces, aparentemente tú crees que físicamente desde la presencia le estás enseñando a uno, pero tú no tienes idea ese derrame, cómo se va a representar en la humanidad. Entonces, ahí también yo me preguntaría si es que tu ego quiere ver a toda esa gente o si sabes que si el universo o lo que tú crees trajo a 2 o 3 personas, son personas claves a las que en esas personas te tienes que concentrar para que esas personas realmente tengan el impacto de la energía que se están poniendo en ese momento. O sea, regresamos a lo mismo. Me escuchan 3 personas en el podcast contra me escuchan 100,000. Sí. ¿Cuántas? O sea, no sabes qué significa que sean 3. Exacto. ¿No? Y además también lo ves a lo mejor en las redes sociales, que a lo mejor hay una persona que tiene 5 millones de seguidores, pero su engagement es muy poquito, y me refiero al engagement del impacto que realmente tiene esa persona, o tienes muy pocos seguidores, pero esos 15,000 seguidores, todos están realmente teniendo un impacto profundo de lo que tú estás poniendo allá afuera. Entonces, ¿qué prefieres? O sea, ser la Kardashian, que tiene millones de seguidores y que vas a tener un impacto de vender los Skims o su ropa interior o lo que venda, o a lo mejor tienes un mensaje que requiere mucho más, un lector o un escucha mucho más comprometido, trabajo interior, pues esa escucha no es tu escucha común, no es un general. Entonces yo creo que ahí tienes que decidir cuál es tu target. Ok. A ver, una duda que no sé si tengas una respuesta para esto, pero ahorita que mencionabas el tema de preferir estar cómodo o preferir de pronto, ¿y por qué voy a estar batallando con estos y tal? Pues también está esta tendencia de haz cosas que a lo mejor te cuestan porque vas a desarrollar resiliencia, tal, ¿no? Los mentados hielos y estarte metiendo. Yo digo, ¿para qué quiero? Tengo tantas cosas en mi vida que me generan estrés o que tú quieres niños chiquitos, no dormir, tal, como para aparte sufrir cuando me baño. Mi madre, no. Pero quiero saber tú qué piensas de eso, porque también sé que en tu casa hay tina de hielos. O sea, ¿cómo es diferente o cuándo sí está bien el generar ese estrés o esa incomodidad y cuándo más bien no tienes por qué estar en un trabajo que te incomoda o no tienes por qué estar en una relación que no te... ¿Sí? O sea, ¿cómo diferencia entre la molestia buena y la molestia mala? Yo creo que ahí, a ver, la molestia buena o la molestia, lo que te causa incomodidad, pero que te lleva a un crecimiento interior, me parece válido si crees que por ahí hay. Sí hay una cosa de hielos en mi casa y me he metido una vez. Sí, bueno, pero... Oye, sí, y tal, ¿no? Pero a lo mejor yo hago otras cosas que a otras personas le causaría incomodidad y yo lo hago contenta. Pero... Entonces tampoco te metes agua fría. No tiene sentido. Pero el otro día, por ejemplo, ahorita me voy a ir a Venezuela a dar unas conferencias de, no sé, 500 personas y alguien me estaba diciendo, pero no te da nervios para darte y darle una conferencia a tantas personas, y yo pienso, no, o sea, como que me paro y es algo
Si a ti no te genera que innatamente siento que me sale natural hacerlo. Y me decía este amigo, no, es que a mí yo no estaría pudiendo dormir de pensar que voy a ir a dar esas conferencias y yo es algo que no, pero a lo mejor otras cosas sí. Entonces, no sé, como que siento que al final tus incomodidades y tus crecimientos, que sí creo que para crecer, como un poco eso lo que dicen en inglés, los growing pains, sí cuando estás creciendo hay un cierto tipo de incomodidad en muchas cosas, a lo mejor hasta de tener una conversación que no querías tener o de aparecer en la vida desde ciertos lugares que sí sientes miedo o inseguridad, pero lo vas a hacer de todas maneras porque sabes que para ti hay crecimiento. Y sí creo que mucho de crecer es incomodarnos, pero incomodarnos sabiendo que esa incomodidad no viene desde una destrucción, sino de una construcción. Ok. Sí, como de expandir pues, más terrenos de lo que creemos ser. En esa línea, y creo que es mi última duda sobre este tema, creo. Por ejemplo, trabajar gratis o trabajar es que este es mi trabajo de ensueño o es la empresa en la que siempre he querido, pero no me pagan lo que necesito todavía para poder pagar mi renta, por decirte algo. Eso cuenta como estos growing pains de, bueno, pues que estás donde dices y pues hay que poco a poco, o es no estás abordándolo desde el lugar adecuado. Bueno, yo un poco aquí seguiría lo que decía Einstein, ¿no? No puedes dar un resultado diferente desde el mismo estado de conciencia que se creó el problema. No te dice que desde las mismas circunstancias, te dice desde el mismo estado de conciencia. Entonces, un poco recalcando lo anterior. Puedes estar en el trabajo y estar dando un resultado económico. Pero si cambias tu estado de conciencia, o sea, la persona que crees que eres, entonces van a abrir más posibilidades para ti. Por ejemplo, yo lo veo con Beto, que tú lo conoces, que trabaja conmigo en mi casa en Aspen. Él creció en la familia de Genaro y en la familia de Genaro tienen una notaría grande y él trabajaba ahí y ganaba cierto salario. Pero él quería ganar más dinero y tener otras experiencias. Para movernos del lugar, primero él tenía que cambiar la idea de sí mismo. O sea, cambiar la idea de yo me veo solo como el que puede trabajar en esta notaría, que, ay, gracias y que ya esta familia me dio este trabajo y que tengo un sueldo estable. Pero dentro de él quería crecer, expandirse, ofrecerle más posibilidades a su familia. Entonces, ¿qué es lo primero que te tienes que hacer? Primero te tienes que hacer una petición a ti mismo de cambiar el concepto de ti mismo, de verse como la persona que puede expandir su vida, tener otras experiencias, otras posibilidades. Pero si tú no lo ves para ti, ni vas a hacer las preguntas correctas, ni vas a hacer las peticiones correctas, ni te vas a mover. Cuando él se contestó que sí, que estaba abierto a eso, abrió la posibilidad a través de mi suegro de preguntarle si Genaro, que nosotros que vivíamos en Estados Unidos, lo podríamos llevar para allá y ofrecerle trabajo en Estados Unidos. Nosotros en ese momento no encontrábamos la manera, pero ¿qué crees? Que como él ya se hizo esa petición y ya tenía su intención, casualmente el director de Aeroméxico necesitaba a alguien que viajara con su papá a Miami y ellos podían sacarle la visa para irse. Entonces no se fue directamente con nosotros, pero se fue a través de un conocido de nosotros. Llegó a Miami. Casualmente había estudiado informática, a través de esa carrera pudimos sacarle la residencia de Estados Unidos. Él lleva ahorita 6 años en Estados Unidos, ahorita vive en Aspen, ya le sacó también la residencia a sus 3 hijos y a su esposa, ya todos viven en Estados Unidos, ahora están teniendo esa experiencia, económicamente han florecido y está teniendo toda esa expansión, pero todo la misma persona no pudo haber llegado a eso mismo. O sea, la misma él versión tuvo que cambiar su conciencia, su estado de sí mismo, hacerse nuevas peticiones, ver posible que eso era, ver casualidades. Y entonces hubo esta sincronicidad de situaciones que lo llevaron ahora a estar viviendo esa vida que él quería vivir y potenciar para él. Y ¿me entiendes cómo? Pero entonces te tienes que salir de la lógica, porque entonces si no, a lo mejor alguien aquí lo ve soñando en la editorial, en un trabajito donde él ni estaba contento y dice, ay, pues a mí me gustaría tener esta vida, y a lo mejor vivir en Aspen y tener este ingreso. Y alguien que tiene un concepto de sí mismo donde eso no es posible te diría, deja de soñar, compañero. Eso no se puede. Eso es imposible para ti, para mí. Entonces, ¿te vas a apegar a la lógica del otro o vas a abrir las posibilidades para ti? Yo me acuerdo que mi papá, que
que en paz descanse, que se murió hace muchos años, cuando yo tenía 28, pero mi papá era contador público. Y mi papá se regía desde la lógica pura, porque esa era todo su cabecita. Y entonces yo siempre he tenido esta mente muy soñadora desde joven. Y siempre he sido un poco rebelde en mi manera de estar y de vivir en el mundo. Soy más como, ¿y por qué esto? Entonces me corrían de todas las escuelas y tal. Y mi papá se desesperaba muchísimo conmigo, pero yo creo que porque le daba mucho miedo mi personalidad. Decía, Eso de que le va a ir mal. Mi hija le va a ir muy mal y pobre esta lógica y no se apega a la lógica. Y las cosas se construyen en el A, B, C y D. O sea, ese pensamiento que tiene ella no le va a dar resultado. Y me acuerdo que cuando tenía como 26, que me fui a vivir a Miami, que me ofrecieron este trabajo con esta compañía española, me empezaron a pagar muy bien en este trabajo. Y yo me compré un Audi en Miami. Y era el mismo coche que tenía mi papá aquí en México. Entonces a él eso le hizo mucho ruido, porque él siempre me había visto como esta oveja perdida en el universo, y cuando él me vino a ver a Miami se dio cuenta que teníamos el mismo coche, él a sus 50 y tantos y yo a mis 20 y tantos, me dijo, ¿pero cómo le hiciste para comprarte este coche? Y yo le dije, ¿a quién se lo robaste? Porque, ¿no? Y le dije, pues me alcanza con lo que me están pagando aquí. Pues, ¿cuánto dinero ganas? Y yo, pues tanto. Y me acuerdo que se quedó blanco y me dijo, es que eso es lo que ganan altos ejecutivos amigos míos. ¿Cómo tú a tu edad puedes estar ganando eso? Y le digo, acuérdate que en mi mundo los salarios son diferentes que en el tuyo, ¿no? Claro. Entonces, Pues es verdad. Es como decir, o sea, un gerente no gana lo mismo, o sea, en todas las industrias, ¿no? Sí. Y tienes cosas que son así, o hay unas que no, unos por otras. O incluso, yo tengo un amigo que se compra los carros y los cambia cada tanto, pero porque en Estados Unidos hay un modelo distinto de leasing y entonces termina pagando menos, pero le hace, o sea, no, hay otras formas de llegar a lo mismo. Exacto. Pero yo creo que en ese caso en particular, lo que yo estaba rompiendo son estos esquemas culturales y sociales de que hay un camino lógico para llegar a un resultado específico. O sea, yo creo que con mi historia de vida, lo que yo me he comprobado y lo que yo he sabido en certeza es que no hay pasos. Sí. Hay estados de conciencia y hay maneras de verte a ti mismo consciente de ser algo y lo de afuera se empata. Y es como lo mismo que tú me decías, cómo esta persona pudo crecer tan rápido o lograr, probablemente brincó pasos y llegó a trabajar con el director directamente de la empresa. ¿Cómo lo hizo? No sé, cambió el concepto de sí mismo. Aprendió las distinciones necesarias para dar ese resultado y lo dio. En eso en particular, ¿cuál es la diferencia entre esto que estás hablando y entre el fake it till you make it? ¿No? O sea, bueno, el fake it till you make it, otra vez, va a funcionar si hay un trabajo de conciencia abajo. Si lo que está dando resultado en tu vida no es tu conciencia, es tu conciencia, no es lo que estás haciendo, es cómo estás pensando y quién estás siendo. Aunque suene muy mágico, místico y misterioso, es la verdad. O sea, pero es de que me voy a vestir no sé cómo y para que se la crean y tal, o no es para que se la crean, es para que yo me la... Exacto, o sea, pero es que si al final tú no... si no hay una congruencia emocional, mental, de conocimientos dentro de ti, pues al final se va a acabar filtrando el miedo, la carencia, y eso va a dominar porque es en el lugar en donde tú realmente crees que debes vivir a nivel más profundo, incondicionalmente. Es esa sombra de la que hablaba Carl Jung, ¿no? O sea, esa sombra al final va a predominar. O sea, si tú dices, por ejemplo, vamos a decir que tú creciste en una familia donde tu papá era infiel y tu mamá sufría mucho. Entonces tú declaraste en tu infancia, híjole, yo ya me di cuenta, si mi papá le es infiel a mi mamá y yo voy a sufrir así, yo no me voy a casar. O sea, yo no le voy a entrar a este planecito del telenovela porque está bastante feo. Entonces tú creces y casualmente tienes 35, 40 años y no quieres conscientemente una relación de pareja, pero inconscientemente no se concretan las relaciones de pareja. Si tú no ves que esa declaración que tú hiciste desde niño, emocionalmente, mentalmente, está gravitando a tus relaciones, está permeando, porque crees que te estás protegiendo de algún lugar, porque el otro es exponerte, la declaración va a mandar.
y no vas a concretar una relación de pareja. Por más de que tú fake it to you make it, que te pongas tus escotes y salgas muy acá y ahora sí hoy... muy dentro de ti. Muy dentro de ti. Lo que va a acabar dando el resultado es la conversación que llevas dentro. Porque ya sea que crees que te protege, porque inconscientemente es lo que está... Eres la persona que eres a nivel conciencia. Es desde donde estás gravitando y resonando hacia el mundo. Entonces, claro que para mí, durante años, que vi tanto dolor en mi casa a través del dinero, cuando mi papá murió a los 28 años que yo tenía, yo heredé un dinero de él. Lo primero que hice con ese dinero fue deshacerme de él. En el momento que me llegó el cheque, mi esposo estaba abriendo un negocio y yo como que en el fondo sabía que el negocio no iba a salir adelante y dije, en ese inviertes toda mi herencia. Y al año ya me había encargado de deshacerme del dinero. No nada más tuve la fortuna de deshacerme de toda mi herencia, sino que además, como a mí me encantaba ser María la del barrio, o sea, la más sufrida de toda la comunidad, ahora tenía un esposo a quien culparle de... Me perdiste toda mi herencia. Y estabas viviendo exactamente lo mismo que en tu casa, en el sentido de el dinero está, pedo con el dinero. Ajá, y la relación. Y encima ya ella era la víctima, tenía a mi malo, que era mi esposo, que ya ves, y encima perdiste todo el dinero de mi papá. Entonces imagínate el escenario tan bueno que me armé para dramatizarme un buen rato y seguir en esa posición. Hasta que luego me di cuenta de qué hábiles somos para inconscientemente armar los escenarios y luego tener cómo quejarnos y cómo seguir como débiles, pero se nos olvidó la parte de cómo nosotros gravitamos, creamos y no tomamos responsabilidad de cómo hicimos esos escenarios, ¿no? Perfecto. Última pregunta. Sí. ¿Qué has aprendido de tu podcast o de trabajar con Hannah? Nada que ver con esto, Hannah, pero... A ver, Hannah es una... Bueno, ahí me tendría que remitir a antes de que naciera Hannah. A ver. Qué buenas preguntas hago, cabrón. ¿Hasta dónde te llevó eso? ¿Verdad? Cuando yo me embaracé de Patricio y el embarazo y todo, tener al bebé y todo, para mí fue un gran reto. No sentía que yo esa parte como maternal, como a la Sofi, me salía tan naturalmente. Sí. Yo siempre he sido más como... no sé, como más, mi lado masculino siempre ha sido como más dominante que mi lado maternal. Y entonces nace Patricio y empieza a ser un gran reto para mí como desarrollar esa parte. Y a los 5 meses quedo embarazada de Hannah. Pero yo no lo estaba planeando. Entonces, me acuerdo que me vine a México y traía a Patricio de 4 meses y hice una cena con todas mis amigas. Y me fui a comprar tequilas y eso para hacer una cena de mis petróleos. Y mi mamá me dice, Alita, ahorita que vas al supermercado a comprarte tu tequilita, también te compras una pruebita del Predictor. Y yo, no, yo acabo de tener un bebé. Ah, ok. Tú ya no sabías. Nada. Y entonces, justo ya había hecho una cita con una persona aquí en México que te leía tu carta astral. Okay. Que me había dicho, mamá, velo a ver, es buenísimo, no sé qué. Y entonces voy al súper, me compro mi pruebita del Predictor y se me pinta tantito. Pero yo dije, no estoy embarazada. Le hablo a la del Predictor y le digo, se me pintó muy poquito. Y me dice, no, señora. O sea, aunque se le haya pintado, eso no es... Ya está presente. No estás embarazada a medias. Entonces yo, ¿cómo estoy embarazada? Entonces tuve que guardar mis tequilas y otra vez ahí voy. Pero esa semana justo tenía la carta astral y voy con este señor que no me acuerdo ni cómo se llamaba y me dice, estás embarazada, ¿verdad? Y yo no le había dicho nada. Ajá, y yo llevaba, no sé, 2 semanas o algo así. Y yo, sí. Y me dijo, ¿no esperabas a este bebé, verdad? Y le digo, no. Y me dice, sí, es que este bebé tú no lo escogiste. Es una bebé, es niña y ella te escogió a ti. Así, pum. Ajá. Órale. Y casi todo lo que me dijo durante esa charla que tuvimos fue de Hannah. Me dijo que ella me había escogido a mí como su mamá, pero que yo no tratara de ser mamá de Hannah. Que Hannah nada más me había utilizado como para pasar al plano físico. Y que Hannah iba a ser como mi gran oráculo, me dijo él. Como ella viene a enseñarte muchas cosas a ti. Y ella va a convertirse en la mujer como ejemplo de todas las cosas en las que tú vienes a trabajar como persona.
Y entonces yo dije, bueno, pues qué curiosidad conocer a este personaje. Y luego sí, justamente nació Hannah y sí se volvió esa personalidad muy interesante de quién ser mamá, porque es una persona que tiene como mucha sabiduría dentro de ella, es muy clara, es muy íntegra. Pero me acuerdo que desde chiquita siempre me dejaba los post-its junto a mi cama que decían, tus responsabilidades por ser mi mamá. Y me ponía a hacerme cita con el dentista, hacerme no sé qué, comprarme... No... Y cuando llegaba de la escuela, venía corriendo a mi cuarto y empezaba a hacer así... A palomear si yo estaba haciendo las responsabilidades de ser su mamá. Entonces siento que hasta la fecha... Bueno, ¿cuántos años estás hablando aquí? No, o sea, 7, 5, chiquitita. Y creo que en mi vida la he tenido que regañar de nada, o sea, ella es así. Pero, y ella me ha oído toda la vida enseñar y dar mis clases. Nunca les he impuesto a mis hijos lo que yo enseño, ni mucho menos. Pero me han acompañado, de repente si estoy en un viaje y doy una conferencia, la escuchan, o ven algo, si estoy viajando y estoy trabajando, pues entran, Patricio me ha acompañado a ciertas tours de los libros, sí, una entrevista. Pero al final, si ellos tienen una pregunta genuina de algo que escucharon, yo se las contesto. Pero siempre les he dicho, este ha sido mi camino, mi respuesta. Ustedes tienen que encontrar el de ustedes. A lo mejor es a través de lo que yo he aprendido, o a lo mejor es a través de otro lugar. Y los dos un poco como, sí, qué bueno que nos das esa libertad porque no nos late lo tuyo o tal. Y entonces de repente el otro día sí llegó Hannah, que ya lleva 2 años en la universidad, y me dijo, oye, mami, de todos los libros que has leído, ¿cuáles crees que son libros básicos que yo debía de leer? Y se los di y los empezó a leer. Y cuando regresó me dijo, tengo 1000 preguntas. Y muchas cosas no me hacen sentido. Entonces cuando empezó a hacer preguntas me dijo, esto debería ser un podcast. Y de ahí nació la idea de hacer Mata tu Gurú. Y es muy interesante porque las preguntas de Hannah en el podcast son las preguntas que ella me hubiera hecho genuinamente en mi oficina. Y ella creo que lo que está tratando es de alguien que no tiene compromiso contigo. O sea, no es de que tengo que quedar bien. Es como, no. Y como le dije, si quieres hacemos el podcast, pero en verdad debáteme, pregúntame y pon en tela de juicio todo lo que yo enseño. Y por eso se llama Mata tu Gurú, porque creo que esa es una responsabilidad que tenemos todos como seres humanos. No tomar por bueno lo que una persona que ya tiene cierta posición o dice, ¿no? Sí. O es un experto de un tema. No. Tenemos que, lejos de que hayan más expertos de temas, creo que tenemos que haber un público más exigente, que haga las preguntas correctas, que rete todo, que no se tome las cosas por bueno. O sea, experiméntalo, vívelo y haz el conocimiento tuyo. Ten esa certeza de que eso que tú estás enseñando, que tú vives, no se volvió una teoría, se volvió una experiencia para ti. Y entonces realmente te conviertes en maestro. Y entonces a la pregunta de qué has aprendido de estar trabajando con Hannah en este proyecto. De ella en particular he aprendido muchas cosas. Número 1, que le costaba trabajo el español porque ella creció en Estados Unidos. Y cuando empezamos a grabar el podcast me dijo, ¿cómo le voy a hacer con el español? Si vamos a hacer el podcast en español. Y le dije, tú tienes que hablar como tú hablas. Y va a haber muchas personas que les va a hacer ruido eso y creo que el aprendizaje va a ser cuántos de nosotros no hacemos algo porque sentimos que no lo vamos a hacer perfecto. Sí. Entonces, justamente en la primera temporada, Hannah habla muchas cosas en inglés, que luego le pusimos subtítulos, pero en los comentarios del YouTube y todo, la gente molesta de cómo hablaba Hannah. Sí, de que porque combina español e inglés, porque dice cosas que y yo ya no voy a escuchar este podcast porque es el colmo que no hago un esfuerzo por hablar español o qué manera de destruir el idioma y tal. Pero esa es la realidad de Hannah. La realidad es que aunque ella se esforzara de hablar todo en español... Sí, pues tiene tantos años viendo ya, todas sus clases son en inglés, todos sus círculos sociales son en inglés. Y es su segundo lenguaje. Si yo también a lo mejor hiciera un podcast, como lo hicimos en inglés tú y yo en un momento dado, pues no nos sale como gringos. Y entonces creo que ahí la gran enseñanza fue que yo también a veces no he hecho cosas porque siento que no lo voy a hacer perfecto y que sí me van a criticar. Y me ha gustado mucho cómo Hannah ha recibido la crítica. Como que cuando ella ve todos estos comentarios que la han como querido atacar en el podcast, Hannah simplemente con esa seguridad con la que ella vive, que me encanta, me dice, pues, basically it's not for them. En inglés, en inglés, ¿no? Basically that's not our audience, ¿no? Me dice yo,
Sí, y se va y se empieza a tomar un helado. O sea, como que vive con tanta libertad como de, esta es una experiencia que yo quería tener contigo, mis preguntas son genuinas, si a alguien le hace sentido, qué bueno, y si no, yo no estoy haciendo esto. No te voy a convencer a nadie. Yo ni estoy haciendo esto por nadie más. Con muchísima generosidad, si a alguien le viene bien esto, qué lindo, y si no es para ellos, qué lindo también. Y eso se me hace una frescura desde donde trabajar y aparecer públicamente en el mundo. Entonces, es una especie de recordatorio también, sí, ¿no? De nosotros, ¿no? De estar en... Y también me acuerdo mucho que en la primera temporada me dijo, please, mami, no quiero que te pongas nada elegante ni nada así. O sea, quiero que sea muy nosotras este podcast. Sí, como cuando está en su casa. Ajá. Y ya en el segundo podcast yo le dije, oye, ¿qué te parece si en este podcast le metemos más concepto y más, nos coordinamos más la ropa y nos damos una arregladita? Y me dijo, sí, órale, ma, pero hay que mantenerlo divertido. O sea, como que si lo vamos a hacer que sea divertido, por hacerle un concepto y tal, pero no porque queremos como manejar un tema de pretensión. ¿Hay alguna creencia que tú tenías y a raíz del cuestionamiento hayas cambiado de opinión? O sea, de este proceso de Mata tu Gurú, ¿no? De, oye, pero ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Ha habido alguna cosa que ese debate con Hannah te ha hecho o cambiar de opinión o verlo diferente? Que tengas así ahorita... Lo que pasa es que siento que las preguntas de Hannah eran mis preguntas cuando yo era más joven. O sea, me parece muy válido todo lo que ella me pregunta y me parece muy lógico que pienses así a esa edad. Entonces, no es que me hayan replanteado, sino me reconectan mucho con mis propias conversaciones en un momento dado. Entonces, me parece muy lógico que me haga esas preguntas. Okay. Pero no es que me replanteen hoy en día en mi vida, pero es que también hoy yo ya viví mucho de lo que Hannah está empezando a vivir. Entonces, mucho de lo que yo te puedo decir a ti en el podcast o a Hannah en el podcast, a lo mejor para ti va a ser muy lógico cuando tengas mi edad y ya hayas conquistado y hayas vivido todo eso. A lo mejor ahorita, y a lo mejor tú puedes decir, es que mi mamá no lo entiende porque no lo está viviendo y ella ya conquistó esto y esto y esto. Pero yo le digo, pues es que eso no quiere decir que yo no estuve sentada y con las mismas preguntas y desde el mismo lugar desde donde lo estás viviendo. O sea, yo soy Diego, yo soy Hannah en ese momento. Y entonces yo lo único que puedo representar para ti es tuyo del futuro. Ya. Tengo una cosa que no es una pregunta, pero me pasó entre ayer y ayer. Que es algo que me hiciste que me diera cuenta sin querer. Por lo general, por ejemplo, cuando fui a Aspen o cuando la vez pasada que estuvimos aquí en Ciudad de México, Sofía y yo, nos paseaste a todos lados, ¿no? Era como, yo resolví aquí, venga. Yo resolví acá, venga. Ayer que dijiste hay que hacer algo, como mi inconsciente era, bueno, pues Ale nos dirá cuál es el plan y vamos a hacer. Y en eso me dices, oye, ¿puedes conseguir reservación para este lugar? Y yo, o sea, algo que nunca ni para mí había pensado. Y dije, como fue un segundo, y dije, claro, conozco a 3 personas que los pueden. Hice un mensaje, íbamos a grabar el episodio con Erika y se consiguió, ¿no? Así en 2 segundos. Y yo, órale. Y pasa 2 horas después de grabar y me dice, oye, si el sábado vamos a comer a tal lugar, tenemos una reservación, pero queremos conocer este otro lugar. ¿Nos puedes conseguir una mesa? Así, o hasta fue como, consigues una mesa, o sea, como así, a un lugar al que yo nunca he ido, al que ni yo había considerado buscar una mesa porque yo asumo, es que siempre está lleno, es el típico lugar que tal. Y dije, a ver, entonces, al primer mensaje que te dije, bueno, y mañana me avisan, ese mismo día más tarde me dijeron, ya tienes tu mesa, 6 personas, tal hora. Y ahí me cayó, o sea, nunca... No sé, fue una cosa que no tenía yo conciencia y a través de hacerlo medio sin querer o para alguien me dijo, oye, pues yo tengo acceso a eso. O sea, es algo que lo que tengo acceso nunca lo he ejercido. No crees que las personas fue como, híjole, pues a ver, te voy a hacer un paro y te fue al revés como, claro, qué padre, no sé qué, tal, ten. Entonces me hizo preguntarme de cuántas veces me he perdido de oportunidades o de acceso a cosas que me hubieran gustado, no que necesite, pero que me hubiera gustado por el no pedir, asumir que no, es una molestia para otra persona, tal.
Y nomás eso, como quería dejar que es un 20 que me acabe, así 2 reservaciones en lugares aparentemente difíciles de conseguir, a los cuales pasó. No sé, no más eso. No tengo nada que... O sea, no hay nada. Sí. Gracias por abrirme los ojos a ver eso y yo lo usaría como recordatorio para quien está escuchando esto de tal vez tenemos más acceso a cosas de las que pensamos, no las estamos viendo. No lo estamos pidiendo, ¿no? No estamos pidiendo. O sea, no. Que es un poco la representación metafórica de lo de la primera clase, ¿no? Que ese es el lugar en el restaurante, o es el lugar en el podcast, o es el lugar en esta conferencia. ¿Lo estás pidiendo o ya simplemente tú estás asumiendo que no, yo ya me trepo en ese lugar, aunque vaya incómodo, aunque ya... O sea, es simplemente por diversión empieza a ver en las peticiones qué tanto el universo está capaz, o sea, feliz de darte y que tú eres el que no lo estás permitiendo. Perfecto. Ale, ya para acabar, ¿cuál ha sido la lección más memorable que te ha dejado tus padres y tus hijos? Yo creo que la lección más memorable que me han dejado mis papás es el perdonarlos. O sea, es perdonarlos desde esta idea de que en realidad no hicieron nada malo. O sea, es ese perdón que borra todo. Es... o sea, no es, hicieron algo mal y te perdono a pesar de eso. Yo, la hija buena, voy a perdonar al papá malo, sino perdonar desde de estar 0-0, esa como conciliación, entender que eran los papás que a mí me correspondían, era la infancia que a mí me correspondían, era el escenario desde el cual yo pude convertirme en la persona que soy. Aunque en un momento lo viví como victimización, enojo, resentimientos, había muchas cosas que no me gustaron. Hoy les agradezco que estuvieron dispuestos a jugar el rol del papá difícil o la mamá que hacía todas estas cosas, porque ya lo veo que cómo apoyó para mi propio despertar, para mi propia incomodidad, para mí. Entonces, como perdonar desde deshacer esa idea de ellos y renacer en una nueva idea donde fueron compañeros de vida, que jugaron papeles que en su momento a lo mejor causaron incomodidad en todos, pero que yo pude crecer tanto a través de eso. Entonces eso les agradezco porque a veces creo que jugar a lo mejor el papel del malo, del difícil, del quién sabe qué, del inestable, o sea, lo que puedas estar buscando fuera, pues no es fácil, porque muchas veces como papá quieres decir más bien cómo hago todo bien y porque no quiero el juicio de mi hijo. Y ellos estaban dispuestos a nuestro juicio para trabajar a través de eso. Y a mis hijos les agradezco, yo creo que de mis hijos he aprendido mucho su independencia. O sea, los dos son personas muy independientes intelectualmente, emocionalmente, como que todo el tiempo me pasan el mensaje de hiciste un buen trabajo gracias a que yo estoy tomando las riendas de mi vida. O sea, mis dos hijos no viven conmigo, estudian fuera, pero sé que si no hablo con ellos en una semana, que a veces pasa, no pasa nada. O sea, sé que están bien, sé que tienen todas las herramientas emocionales, intelectuales, que tienen los recursos que necesitan dentro de ellos para salir parados de las situaciones. Y eso se los agradezco. O sea, como que no me jalan, sino me... No hay angustia, no sé qué está pasando. No, como que es, no mami, nos diste, nos equipaste, estamos bien. Bueno, y no es para que no falte tu esposo. Y Genaro, creo que lo que me has enseñado él es la generosidad. Genaro es la persona más generosa que yo conozco. Y es una persona generosa en todos sentidos, o sea, en lo económico, pero en su tiempo, en su canto diario, en su manera de que estés bien en la vida. Si te invitan a un viaje, te va a tratar de dar el viaje con los mayores detalles posibles, que tengas una experiencia como de mucha... no sé, como de mucha riqueza en todos sentidos. Es como que él me ha llevado a escenarios de vida de una generosidad extraordinaria. Entonces, siento que si yo no hubiera crecido junto con Genaro, no tendría la riqueza de vida que tengo, porque junto con esa generosidad hay valentía, hay posibilidades, hay sueños, hay soñar en grande, hay... Sí, o sea, están sincronizados, no es como... No está él en otra cosa de no,
quédate acá y tú en esta, Sí. o sea, están en el mismo... Sí, y también cuando voy a Se hacer algo con mi potencian. trabajo es cómo te apoyo, cómo lo puedes exponenciar más, o sea, es como nunca pienses en carencia, o sea, su pensamiento siempre es exponencial. Y yo no tenía esa manera de pensar y siento que eso me lo ha enseñado. Ya le perdonamos que perdió el dinero esa vez. Ya lo perdonamos. Bueno, y tampoco lo iba a hacer, pero ya que estamos en estas, tienes estas amigas muy amigas. O sea, yo he visto tu círculo de amistades, es amiguera, pero hay unas constantes. Sí. Yo sé que cada quien es diferente y demás, pero si pudieras decir, güey, ¿qué es lo que tú encuentras en ellas que te da esa ganas de seguir todo el tiempo con ellas, hasta viviendo en lugares iguales y demás? ¿Qué te han dejado, qué te enseñan? A ver, creo que mis amigas siempre o han sido si te muy la alegres. volteo, contéstame esa, pero teniendo un tiempo si la volteo, ¿cómo podría yo tener amistades de ese tipo? Ok. Cualquiera que escuche, ¿no? O sea, yo. Sí, tengo muy buenas amigas. Las veo mucho, aunque no beba en el mismo lugar. Aunque no bebas en el mismo lugar. Aunque no beba los vinos con ellas en el mismo lugar. No, y siento que, siento que yo soy muy buena amiga. Entonces eso es el primer estado. ¿En qué sentido? En el sentido de que soy muy leal, soy muy, si me necesitas, siempre vas a contar conmigo. Soy generosa también, soy divertida, soy buena escucha y me encantan las amigas. O sea, como que es algo que se me nota que cuando estoy con ellas es como sacan un lugar de mí de mucha felicidad. Entonces, yo creo que ellas se sienten también rico de estar conmigo porque me ven muy contenta. Entonces, tengo amigas muy divertidas, muy leales también, muy lindas, que me han acompañado a lo largo de mi vida. Y sí me imagino, por ejemplo, que ya en mi vejez son mis amigas las que me van a dar mucho ese joy de la vida, más que cualquier otra cosa, porque hasta ese momento me lo dan. Entonces, creo que los amigos son esa fuente que te tiene que estar recordando constantemente que la vida es de conectar, la vida es de dar, la vida es para apreciarla, la vida es para celebrarla, la vida es para conectar y creo que las amistades son lo que inventó Dios o el universo para estarnos recordando constantemente que, o sea, si yo le pudiera representar en la naturaleza qué son las amistades verdaderas para alguien, serían las flores. Que están ahí simplemente para recordarnos que la vida es bonita, que huelen bonito, que celebran la vida y que no tienen mayor razón de ser más que darte. Entonces, para mí esa es la amistad. ¿Cómo fomento ese tipo de relaciones? O sea, ¿cómo me hago de amistades así? Ajá. Yo creo que el principio es eso, como que primeramente tú vuélvete tu mejor amigo. O sea, tú no puedes dar lo que tú no tienes. Y entre más te ames a ti, más te quieras a ti, más honesto seas contigo, más tengas una relación más feliz contigo, pues eso se vuelve muy atractivo para las personas a tu alrededor. Si tú te criticas, te juzgas, eres muy duro contigo, pues eso se lo vas a proyectar a las personas a tu alrededor. Entonces, si quieres ser mejor amiga de otras mujeres, déjate criticarte a ti, porque lo que te criticas a ti, pues se lo vas a criticar a ellas. Si tú quieres ser compasiva con otras mujeres, pues primero ser compasivo contigo. Gracias. Entonces, es cierto que entre más me quiero yo, me acepto yo, soy tierna conmigo, mejor amiga me convierto con las demás. Gracias. Pensé que ya se acabaron los dos. Listo.